Y aunque parezca increíble, escuche usted, televidente amigo, en nuestro país donde la libertad de expresión y las libertades públicas son bandera y somos ejemplo a nivel de Latinoamérica, hay un ex fiscal que está siendo enjuiciado o inició un juicio en contra de él por expresar incomodidad y por denunciar, al parecer, una cúpula dentro del Poder Judicial. Pero, ¿por qué se le enjuicia, don Esteban, y cuál es su opinión? Gracias y buenas tardes, don David, y muchísimas gracias de verdad nuevamente a Ticavisión por servirme como un espacio más para poder explicarle a la población qué es lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. Debo adelantar inclusive que de la anterior entrevista que había tenido con ustedes, incluso tengo una investigación en curso. De este otro proceso en el cual ya se realizó un juicio, básicamente es por eso, por haber presentado una denuncia tanto pública como formal en contra del fiscal general de la República, don Carlos Díaz Sánchez, debido a una situación de acoso laboral evidente, la que estaba viviendo yo cuando laboraba como fiscal jefe de la unidad de cibercrimen del Ministerio Público. Y en virtud de esa denuncia pública que hice, acompañada, como digo, de una denuncia también pues formal, la oficina de prensa del Ministerio Público hace un comunicado de prensa de respuesta a todos los medios de comunicación con información completamente falsa. Debido a eso, entonces yo me vi en obligación, por ahí más o menos de los primeros meses del año, por ahí enero, febrero, si mal no recuerdo, de hacer también una nueva explicación indicando justamente cuáles eran los errores que tenía esa respuesta que daba la oficina de prensa. Y en virtud de que esa comunicación de prensa se hacía por parte de la Fiscalía General, y el fiscal general es quien está a cargo de Fiscalía General, yo le indicaba concretamente a don Carlos que recordara justamente algunas obligaciones que le impone la ley, como el no mentir, como el decir la verdad y como el ser valiente. Obligaciones que inclusive no solamente la ley, sino además también las propias, vamos a ver, ordenanzas de ética y de moral que también rigen la función que tiene él como fiscal general. Y a raíz de esta situación es que un ex periodista de Canal 7, Álvaro Sánchez, remite una consulta a la oficina de prensa del Poder Judicial preguntando respecto no a esa segunda manifestación que yo hago, sino a la primera, que fue una entrevista que hice en un medio de comunicación nacional, diciendo él falsamente de que yo había hecho argumentaciones de corte político, lo cual nunca ocurrió. Misteriosamente, la inspección judicial cambia el criterio del periodista Álvaro Sánchez y me apertura una investigación por supuestas faltas ostensibles de respeto, que eso lo que significa son faltas de respeto muy directas, muy marcadas por esas tres palabras. Ahí de por medio lo que existe evidentemente es primero un uso de mi derecho de poder denunciar como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro funcionario que tiene la posibilidad de denunciar a su jefatura. De hecho hay una legislación bastante reciente de hace 2 años que obliga a las instituciones y todavía más al Poder Judicial, que es donde se administra justicia, a proteger al denunciante. Acá eso nunca ocurrió, más bien me abrieron una investigación en mi contra que ya fue a juicio. Lastimosamente ellos no conocen acerca de evidencia digital, no se respaldó el video que ofrecían como prueba, ninguno de los testigos dio de cuentas de esas faltas de respeto. El mismo don Carlos explicó en su declaración, porque llegó tarde, pese a que lo habían citado a las 8:30, llegó ese día tarde, y explicaba que él nunca denunció. Y esto lo que significa es que él nunca se sintió también ofendido porque no había ninguna ofensa en su contra, sino que a él lo llamó directamente alguien de la inspección. Misteriosamente en ese expediente no existe ninguna constancia ni de llamada ni tampoco de citación a don Carlos Díaz. Entonces algo muy particular está ocurriendo dentro del Poder Judicial y por eso es que yo creo que no solamente yo, muchas personas podemos llegar a la conclusión de que verdaderamente se trataba de un asunto de persecución, de acoso laboral. Creo yo que por el simple hecho de ser hermano de Gabriel Aguilar, el jefe de despacho del presidente de la República, y es que existe una relación, una mala relación muy marcada por parte de las autoridades del Poder Judicial contra las autoridades del Poder Ejecutivo. Don Esteban, ¿usted considera que se está instrumentalizando el Poder Judicial para asuntos políticos?
Por completo, don David, yo pongo nada más un ejemplo de la situación que yo viví a raíz de ser familiar, en este caso hermano, de una persona que trabajaba o trabaja también todavía en el Poder Ejecutivo, muy cerca al señor presidente de la República, pero es lo mismo que vemos constantemente con las noticias que salen en diferentes medios de comunicación, particularmente en algunos más rápido que en otros, de algunas investigaciones que se abren en contra de autoridades del Ejecutivo y que de forma sorprendentemente rápida tienen ya una diligencia, posiblemente de un allanamiento, tienen una diligencia del decomiso, por ejemplo, de aparatos o dispositivos telefónicos, o inclusive se les da curso sin ningún tipo de obtención de otros elementos de prueba, sino que con solamente el dicho de la denuncia, ya con eso se va en contra de la gente, ¿verdad? Pero estoy sorprendido. Eso puede ser que suceda en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en nuestro país, en Costa Rica, que hay libertad de expresión. O sea, es sorprendente, ¿no? ¿No le parece a usted? Completo, don David, coincidimos completamente y lastimosamente muchas veces desde acá, desde nuestro país, vamos a ver, ponemos el dedo en la llaga de estos países a los que usted hacía referencia, sin embargo no vemos, no miramos hacia adentro de qué es lo que está ocurriendo. Tenemos realmente una fiscalía instrumentalizada, tenemos realmente a un ministerio público que ha olvidado dos principios rectores básicos en su función, que son el de legalidad y el de objetividad. La prueba no se está obteniendo ahorita de forma legítima, de forma lícita, y tampoco se están haciendo investigaciones objetivas, se están haciendo en función de intereses muy particulares, intereses políticos. Lo que me sorprende es que los estudios, los antecedentes, los 20 o 30 años que tienen de capacidad de estudio los magistrados y el propio fiscal, esté como descoordinado todo, ¿no cree usted? Usted ponía en un post en su perfil de red social de Facebook de que como que no tienen idea de lo que están haciendo, o sea, que quedan en evidencia profesionalmente, porque yo cuido mi profesión, como, ¿no? Es así. Completamente, David. Nuevamente volvemos a coincidir y es que cuando uno ejerce alguna profesión, más todavía cuando se trata de un cargo de liderazgo, se supone que es uno quien debe dar el ejemplo. Y lastimosamente vemos a un fiscal general que se esconde, que no da declaraciones, que cuando las da, lastimosamente no tiene la capacidad de contestar preguntas de forma adecuada, no tiene un hilo conductor en sus ideas, no tiene una capacidad de dicción básica. Lo mismo ocurre, todavía más lamentable, con los señores magistrados. No logran mantener una sola idea, se encuentran completamente descoordinados, dan la impresión de que ni siquiera conocen ni la normativa, ni los procesos, ni qué es lo que se está discutiendo, y ese es el Poder Judicial que tiene lastimosamente el pueblo de Costa Rica. Yo como periodista, tener primicia y tener documentos privados del Poder Judicial, me expongo a algún delito, porque veo de que hay medios que le llaman, entre comillas, prensa canalla, que tienen acceso primero a estos casos y han tenido acceso a su caso primero. ¿Qué opina usted? Efectivamente, don David, lastimosamente a esos medios de comunicación tradicionales se les filtra particularmente información privada de procesos penales de forma muy sencilla y siempre dentro de estos procesos de los que hablábamos antes, de procesos instrumentalizados con contexto político. Ahí de por medio, si bien en nuestro país se protege muchísimo el periodismo y también las fuentes de información, lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley y hay delitos. Hay investigaciones que podrían abrirse por un delito que se llama violación de secreto en contra del funcionario que facilita información de un proceso penal, porque en etapa de investigación son secretos, y además también evidentemente estas mismas consecuencias alcanzarían también al periodista que recibe esta información y que la hace pública. Y esto me toma a mí por sorpresa el hecho de que lastimosamente es un delito que podría abrirse de oficio por el Ministerio Público y hasta el día de hoy ninguno tenemos noticia de que se hayan abierto investigaciones en contra de estos periodistas ni tampoco de sus eventuales funcionarios. Claro, porque una cosa es libertad de expresión y otra es ética periodística y esa la conocemos todos. Para concluir, don Esteban, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a la gente que también ha sido víctima, al parecer, hasta el momento del Poder Judicial o de otra entidad, el cual que por eso no se expresan? ¿Cuáles son sus últimas palabras? Gracias.
Sería que lo evidencien, don David. Yo creo que es un buen momento, hay una buena coyuntura para las personas que hemos sido víctimas de este megapoder judicial. Sin embargo, lo que está ocurriendo, ¿verdad? No es para nada bueno, no es para nada sano para una democracia de un país como el nuestro, pese a que ellos indiquen en su eslogan inclusive de que son fortaleza de nuestra democracia. La historia es completamente diferente. Ya vemos que el Poder Judicial se convierte en juez y parte, es ahí mismo donde se debe denunciar, es ahí mismo donde se llevan las investigaciones, y si son en contra de gente, aliados a ellos o de ellos mismos, no van a tener resultado. Entonces, si bien se deben de interponer las denuncias de manera formal, lo lógico también es exponerlos y hacerlo de forma pública porque es nuestro derecho. De la ley, completamente. Efectivamente eso es un derecho que tenemos de libertad de expresión, además también, como indicaba anteriormente, de denunciar, que lo tenemos todos y nadie puede renunciar, nadie nos puede exigir renunciar a esos derechos.